Vamos ahí. Bueno, aquí, como digo, dos términos que nos vamos a encontrar en todas los procesales que vayamos estudiando. Incoación por un lado, no sé si así estaba mejor, ¿verdad? Sí. Incoación por un lado lo definimos como el primer trámite que damos en el procedimiento y les digo que normalmente va a ser la admisión o la inadmisión de ese procedimiento, de ese trámite. También cabe una situación intermedia que sería no te lo admito todavía porque te falta alguna cosita que aportar, algún defecto has tenido pero que se puede subsanar. Entonces te doy un pequeño plazo para que subsanes. Bien te falta un documento, bien te falta un requisito que pone el proceso y no lo estás aportando, y luego cuando me lo aportes ya te digo si te lo admito o no. Por otro lado, el otro concepto, instrucción de los expedientes. Tenemos que tener en cuenta que en penal significa una cosa, en el resto de procesos, y aquí estamos hablando de un proceso administrativo, al final, un proceso disciplinario es un procedimiento administrativo, instruirlo es ir dando todos los pasos que la ley me va marcando, instruirlo. Normalmente en disciplinario y en penal sobre todo, se refiere a esa primera fase en la que se realiza una serie de trámites que son de investigación. Tanto en el disciplinario como en el procesal penal tenemos cosas que investigar. En un proceso, en un expediente disciplinario, estamos investigando si tal magistrado o tal juez realmente ha cometido ese hecho que se le está imputando, ¿no? Ese hecho, esa infracción. En el penal ocurre lo mismo, pero con los delitos. A alguien le estamos denunciando o la policía ha detenido a alguien por cometer un hecho que calificamos como delito. Habrá que investigarlo. Bien. Ese sería el concepto de instrucción. Los volveremos a ver, como digo, un montón de veces en el estudio, pero bueno, ya vamos viendo un poquito de qué se trata. El promotor incoa e instruye los expedientes y si llega a la conclusión de que hay que presentar cargos contra ese magistrado, lo hace ante la comisión que habíamos visto que resolvía los expedientes por graves y por muy graves. Bueno, finalizada la comisión disciplinaria con esa patita que es el promotor de la acción disciplinaria, entramos en la comisión de los asuntos económicos. Nuevamente, la propia palabra nos dice que este órgano del Consejo General del Poder Judicial, artículo 609, se va a dedicar, pues, ¿a qué? A toda la cuestión de contabilidad, financiación, presupuestario, menos la aprobación que ya hemos visto que es del Pleno. Pues bueno, en el artículo 609, como ven ustedes, pues tenemos cuáles son las funciones que va a tener y cómo es la composición. En este caso, hablamos de que está compuesta solamente por 3 vocales, pero se eligen de la misma forma, cada año por el Pleno. En este caso, la propia ley nos dice que debemos actuar con todos sus miembros. Esto se hace pues para que no exista una disparidad o empates, ¿vale? Como funciones principales y casi exclusivas, tenemos que realizar todos los estudios y proyectos de carácter económico para el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, todo lo que haya que gastar, pues tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué me están...? Ah, vale. Tenemos que tener en cuenta que pasarán por esta comisión para ver cuestiones de viabilidad, cuestiones de gasto, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ejercen un control sobre la actividad financiera de endeudamiento y crédito, si es que fuera necesario, o aplicación de los créditos incluso extraordinarios, y la cuestión contable, cómo se van llevando el ejercicio del presupuesto cada año. Todo ello, claro, relacionado pues con las atribuciones que tiene el propio Consejo General del Poder Judicial. Los gastos tienen que venir justificados y ser coherentes con lo que la Constitución dice que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial. Un detallito que nos marca el artículo al final nos dice que cuestiones de la elaboración del presupuesto, que es una cuestión que tiene la comisión permanente, elaborarlo, no aprobarlo, elaborarlo es de la comisión permanente, pues dice que incluso esto se puede delegar a la Comisión de Asuntos Económicos, el borrador del proyecto se podrá delegar, pero luego le corresponderá una primera aprobación del borrador a la comisión y luego lo eleva al Pleno para que definitivamente lo apruebe, ¿vale? Esto solo en referencia a los presupuestos.
el presupuesto de cada año del Consejo, es decir, el dinerito que nos han dado, cómo lo tenemos, a qué capítulos lo aplicamos y cómo se va a ir gastando. Pues la permanente lo delega a la de asuntos económicos, lo aprueba, como es un borrador, lo aprueba y lo eleva, y finalmente, como dice la ley, el Pleno será el que lo apruebe definitivamente cada año. ¿Vale? Esa es la única curiosidad que tenemos en este punto en la Comisión de Asuntos Económicos. Comisión de Igualdad, también compuesta de 3 vocales, elegidos también con carácter anual por el Pleno, y también con esa obligación de actuar los 3 para que no exista posibilidad de empates técnicos ni de discrepancias en la hora de votar. Nos dice que se tendrá que tener en cuenta el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres, ¿verdad? O el principio de igualdad o las malentendidas cuotas, ¿verdad? De participación en todas estas cuestiones. No significa que haya, sería imposible de 3 como lo hacemos, ¿no? Significa que como se renueva anualmente, se tendrá que tener en cuenta. La composición siempre va a ser 2-1, ¿verdad? Digamos ustedes, o 3-0, pero de alguna manera se tiene que tener en cuenta ese principio y ir alternando para que eso se cumpla la igualdad en todo eso. Curioso que en esta comisión nos lo dice, en las otras que también se debe aplicar no lo comenta, pero bueno. Funciones principales de esta comisión de igualdad, como su propio nombre indica, todas vienen relacionadas con garantizar esos principios de igualdad entre hombres y mujeres en todo plano que se establezca. En particular nos dice que tiene una función de asesoramiento al Pleno. O sea, no es que acuerde ninguna medida, sino que propone al Pleno medidas en las que son de asesoramiento realmente. Oye, creo que es conveniente que hagas tal cuestión, que implementes tal medida. Todas ellas orientadas a integrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ejercer las funciones. Pues, por ejemplo, se me ocurre funciones de mayor relevancia que no recaigan siempre pues, en miembros que sean hombres o miembros que sean mujeres, sino ir garantizando ese principio efectivo de igualdad. En segundo lugar, emiten, ahora sí lo hacen como función propia, emiten informes sobre impacto de género. Ustedes saben que ya se exige pues casi para cualquier cosa un informe complementario, igual que el informe de impacto medioambiental existe y se exige en muchas cuestiones, pues para garantizar ese principio de igualdad, impacto de género, ¿vale? ¿Cómo afecta esto a la igualdad real, a la igualdad efectiva? Pues oye, se pone un anexo vía informe. Bien, en este caso sobre los reglamentos, potestad reglamentaria, recuerden, y siempre orientados a poder mejorar todos esos parámetros dentro de la carrera judicial. Cualquier cosita que pueda desvirtuar esa igualdad, pues habrá que ir limándola para que no exista ninguna traba. Por último, un estudio y seguimiento. Estos son procesos abiertos en los que se va recabando información de todos los juzgados u órganos judiciales. ¿Para ver qué? Para ver cómo se ve esa respuesta de cada juzgado que tenga materia de violencia de género. Como primera introducción, aunque yo creo que todos estamos al tanto de todo esto, la violencia de género es la especialización de órganos judiciales en lo que aquí nos afecta para el tratamiento procesal de todos aquellos cuestiones civiles y penales, ¿verdad? Vamos a decirlo así, relacionadas o procedentes de hechos que pueden constituir violencia de género. Juzgados de lo penal especializados, juzgados de primera instancia de instrucción, juzgados de instrucción, llamados de violencia de género o de violencia sobre la mujer. Se especializa de manera que unos determinados hechos pues constituyan violencia de género si son cometidos por determinados autores, ¿no? Los agresores que la ley dice. El seguimiento de todo esto nos dice la ley, el artículo 610, que se podrá apoyar, es decir, podremos recabar información no solo de los propios juzgados, sino también de otros órganos, incluso administrativos, como pudiera ser el Observatorio de la Mujer o el último que se creó, el Observatorio de la Mujer en cuanto a violencia de género. Se puede recabar todo eso y hacer una visión compuesta de cómo está siendo la respuesta judicial. Bueno,
Hasta ahí con la Comisión de Igualdad, aprenderse, como les decía SEO bien, la composición y las funciones. Y esta comisión, estudiensela bien porque como abarca, o sea, nos habla bastante de la violencia de género y toda la historia, y como es un tema que hoy en Muy día está candente, sí. muy al orden del día, por así decirlo, Tener cuidado con esto, sí. ténganla bien controladita porque suelen caer preguntitas relacionadas con violencia de género, muchísimas. Muy bien. Miren, si se fijan en el tema, se incluye como apartado F aquí a continuación, y es verdad que el Consejo lo tiene. Otros órganos técnicos ya no son decisorios, sino son más bien de trabajo, de completar funciones, de preparación de estudios, etcétera, etcétera, del Consejo General del Poder Judicial y el distinto personal que tienen a partir del artículo 611. Nosotros en el tema lo tenemos puesto tal cual es para gestión, ¿vale? Quizás en gestión entrarían un poquito más todos estos órganos técnicos. Para tramitación y auxilio creemos que es suficiente, pues con la pequeña introducción que les tenemos en el tema y con algún que otra preguntita que puede salir. Son órganos que complementan, que están en la estructura, pues la Secretaría General, el gabinete técnico del cual ya hemos hablado, la escuela judicial. Eso vía test. Lo tienen, efectivamente. Lo tienen casi todo hecho. O sea, sí, casi yo todo. no voy a entrar mucho. En el tema lo tienen también. En la materia que les voy a marcar, que les vamos a marcar para el próximo día, hasta el 642, ya les dije, es un poco amplio, pero si se organizan bien, se lo pueden estudiar bastante bien. Y bien, no hace falta que se lo estudien todo de golpe, pero bueno, el que pueda de puta madre. Pero sí se lo pueden organizar por día, del artículo tal al artículo cual, del artículo tal al artículo cual el otro día del artículo tal, y cuando se dan cuenta llega el martes y tienen visto todo del 558 al 642. Y los dos test que tienen en la plataforma, que uno de ellos van a hacer, tienen 160 o 170 preguntas solo de esos artículos, del 558 al 642. Y luego hay uno específico de gabinete técnico, que ese lo tenemos metido en el tema 7, porque ese es el artículo 62. 61 sí, que están reguladas dentro del Tribunal Supremo, que es el artículo 61 bis. 61, creo. ¿no? 61 bis, sí. Entonces, eso también lo vemos, pero lo vemos cuando veamos el Tribunal Supremo. Dentro de ahí, pues, clase o la próxima, sí. Tienen un test específico de 30 preguntas, también específico solo de gabinete técnico del artículo 61. O sea que estudien bien del 558 al 642. Se los digo porque se van a quitar una materia de arriba un poco capciosa, por así decirlo, porque con muchas funciones de esto, de lo otro, composición, pero se van a quitar una cantidad de materia de arriba que si la tienen bien, cuando la vuelvan a repasar, les vuelvo a incidir en lo mismo, lo van a agradecer porque después no van a estar perdiendo tiempo en cosas de estas. Después, cuando nos queden 3, 4 meses para la OPO, donde nos tenemos que meter de llenos en procesar, a repasar, a machacar, porque ahí es donde está el grueso, sí. El grueso de la mayoría de preguntas son de procesar. 70% de la OPO y 100% del práctico. O sea que todo lo que se vean bien ahora de esta materia les viene genial. Ok, y cuando estudien esto, tener en cuenta 2 cositas o 3 cositas. Para los que lo ven por primera vez, paciencia, porque es difícil entender lo que estamos viendo. Ya verán que la segunda vez, SEO se lo acaba de decir, ya nos sonará un poquito, y la tercera ya dominaremos cositas, ¿vale? Pero darse ustedes mismos paciencia, porque es complicado. Y a los que ya lo han visto, o a los interinos e interinas, no confiarse, porque son temas que ya nos suenan, que ya me sé la Constitución, ya me sé la ley orgánica, y no es verdad. Me creo que me la sé, pero no me la sé. ¿Vale? No despistarse con que hay muchas veces que me tengo que repasar ese tema
porque no me acuerdo, porque son muchas cositas, muchos plazos, la composición de 4 comisiones es difícil porque son cosas que no vuelvo a ver. Como no me las estudie, no las vuelvo a ver. Ya las entiendo, ¿vale? Pero no me las sé del todo bien. Entonces, repasarlo bien, ¿vale? Y cuando nos sentemos a por ello. Y la última cosita, para los que vamos a gestión también, sí que en este punto de los órganos técnicos y de personal iríamos un poquito más allá con esos artículos que les acaba de marcar SEO, que los vamos a ver el próximo día para tenerlos bien, ¿vale? Ahí no dejaríamos eso, sino que nos estudiaríamos el tema completo que está en el tema 6, ¿vale? Bueno, de estas cuestiones, sabernos cuáles son: secretaría, gabinete, la escuela judicial para jueces y magistrados, que hacen, como el otro día dijimos, la última parte del proceso selectivo, el centro de documentación judicial con toda la jurisprudencia, etcétera, etcétera, y la oficina de comunicación. Un detalle que nos pueden preguntar, por supuesto, estos órganos que son Consejo General del Poder Judicial, que pertenecen a ese órgano mayor o a ese Consejo General, no pueden tener nunca ninguna función que sea ajena a las propias atribuciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Sería impensable, ¿vale? Bueno, pues en principio hasta aquí vamos a llegar con el tema 6. Nos faltaría exclusivamente entrar un poquito más en profundidad a la composición y funciones de cada uno de estos órganos técnicos y de personal. Sí, pero, mira, yo lo estoy mirando ahora y es todo pura teoría. Sí, eso es de leer. Lo que sí, vamos a hacer la introducción para el próximo día de una cosita que quiero ver antes de meternos con el Supremo, ¿vale? Porque son 2 o 3 conceptos que los tengo aquí preparaditos. Bien. Como digo, partiendo del artículo 117, que nos define la potestad jurisdiccional, corresponde solo a los juzgados y tribunales ejercitar esta potestad a través de los jueces y magistrados, que son los que imparten justicia, pues ya vimos el otro día, de forma imparcial, de forma inalterable, etcétera, etcétera. Nos surgen en este punto 4 cositas que vamos a ver en este tema. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Hablamos de escalones, hablamos de pirámides de órganos, hablamos de cómo va subiendo en esa, no es una jerarquía, pero sí esa estructura judicial, pues desde un juzgado de paz del último pueblo de España hasta el Tribunal Supremo con su efecto en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son? Entraremos a conocer cuáles son cada uno de los juzgados. Veremos a qué se dedica cada órgano judicial, es decir, cuáles son sus competencias concretas, porque no es lo mismo un procedimiento que se tramita en un juzgado de instrucción de Soria que un procedimiento que se tramita en la sala de lo social del Supremo. No tiene nada que ver porque la materia es distinta, la competencia es distinta, todo eso lo vamos a ir viendo. Veremos qué es la demarcación territorial, es decir, cómo se articula esa red a través de todo el territorio nacional, esa red de juzgados mayores, menores, etcétera, que llega a todo el territorio nacional, pero cada uno en su territorio, en su ámbito, ¿vale? ¿Cómo se configuran y por qué se configuran de esa forma territorial? ¿Cómo se despliega esa red? Y por último, dentro de cada órgano judicial, ¿cómo se estructura? ¿Cuántos jueces hay? Si es un tribunal, ¿cuántos tiene que tener? ¿Quién es el presidente? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo trabajan el día a día? ¿Cuántos funcionarios tiene que haber? ¿Qué es un partido judicial y cómo se integra? Todas esas cuestiones las vamos a ir viendo. Para estudiar todo esto, la presentación del tema, o es necesario para empezar a estudiar el tema, tener en cuenta estas 3 cositas. Por un lado, la jurisdicción. Ya no, a este nivel, en este punto, ya podemos entender que las materias que se someten a juzgados y tribunales no da lo mismo de lo que se trate. No van a ir al mismo sitio los delitos cometidos por cualquier persona que las reclamaciones por un despido que me han echado de la empresa, ¿verdad? No va a ir al mismo sitio, no va a ser el mismo juez el que conozca un caso de violencia de género que el que conozca un concurso de una empresa, un concurso de acreedores de una empresa que no puede pagar, por ejemplo, ¿vale? ¿A qué llamamos jurisdicción? Llamamos jurisdicción a la materia especializada, a esos órganos que están en una misma especialidad. Los llamamos jurisdicciones. Y en el derecho penal y en la estructura judicial, en el derecho de español y en la estructura judicial que tenemos,
Llamamos jurisdicciones a la jurisdicción civil, relacionada con todos los asuntos de derecho civil, código civil y determinadas leyes. La jurisdicción penal, con sus juzgados de instrucción, con sus juzgados de lo penal, con sus audiencias, con su tribunal de jurado, ¿verdad? La relacionada con todos los delitos, código penal, la ley de menores, un menor que conoce que comete un delito, no lo podemos llevar a un juzgado contencioso administrativo, no, la especialización, la especialidad, la rama del derecho que conoce, ¿vale? Cada jurisdicción vendría a ser la rama en función de la materia que le corresponde a un determinado juzgado. Otra jurisdicción, la social, toda la relacionada con el derecho laboral, con trabajadores y con empresas, con despidos procedentes, no procedentes, con los famosos ERTES ahora, con los famosos ERES, con todas estas cuestiones, con la interpretación de los convenios colectivos, con la vulneración de los derechos de huelga o cualquier otro derecho laboral que tengamos, vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde van a ir esos trabajadores a reclamar? A la jurisdicción laboral, ¿vale? Social o laboral, casi siempre. Bueno, sí, casi siempre. Otra jurisdicción que tiene el derecho nuestro y nuestra estructura judicial, la contencioso-administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Problemas o pleitos entablados en los que siempre aparece una administración, bien sea la administración del Estado, un ministerio, bien sea la administración autonómica, segundo nivel de administración, o bien sea la administración local, cualquier ayuntamiento, la policía local, etcétera, etcétera. En cuanto a sanciones, por ejemplo, la imposición de una multa es lo más básico que podemos tener, o una multa que me pone el ayuntamiento por una ordenanza de no tirar chicles o del perro que no puede hacer sus necesidades fuera de ordenanzas muy sencillas por las cuales me ponen una multa y yo no estoy de acuerdo. Me enfrento, quiera que no, reclamo contra una administración, mi ayuntamiento, por ser la más básica, la local, o bien contra el ministro de salud, por lo que quiere, de sanidad, por lo que quiera que sea, ¿vale? Toda esa escala de pleitos, de procedimientos en los que está por medio una administración, tienen que acabar en los juzgados de lo contencioso administrativo, con su red de juzgados desde lo más alto en el Supremo hasta cualquier juzgado de lo contencioso en cualquier capital de España. Bien, es muy importante que entendamos este patrón de jurisdicciones. Si existe alguna duda, las decimos otra vez, pero es tener claro la materia y qué tipo de órganos judiciales son los que se encargan de esa materia. Esto es una primera filtro para todas las cuestiones que llegan a los juzgados. ¿Quién es el juzgado competente por jurisdicción? O sea, ¿dónde va esa materia? A lo penal, a lo civil, a lo social, a lo contencioso. Bien, al que sea. Existe una quinta, que es la militar. El Tribunal Supremo tiene una sala de lo militar, ya la veremos. Pues bueno, se encarga de esas cuestiones relativas a los delitos e infracciones penales que puedan cometer todo el personal o todos los miembros del ejército, de cualquiera de ellos, ¿vale? Todos los militares pues tienen esa especialidad que está regulada. De hecho, tienen hasta su código penal militar. Existe una red de tribunales, por llamarlo así, una pirámide de órganos judiciales, tribunales togados, salas de lo militar, etcétera, etcétera, que encausan todos esos procedimientos. Hasta ahí con la jurisdicción, primera premisa en la que tenemos que tenerlo claro para afrontar cualquier pregunta. En segundo lugar, hemos hablado de escalones, hemos hablado de que unos son más importantes que otros, de que unos órganos se sitúan por encima o lo que sea, pero eso choca con que los jueces son independientes, ¿recuerdan? Nadie puede decirle cómo tienen que dictar su sentencia. Bien, pero nosotros ya sabemos que en todo procedimiento existe un sistema de recursos. Si yo no estoy de acuerdo con lo que me dice el primero de los jueces, el juez de primera instancia, pues tengo derecho a recurrir a otro superior, bien, que no va a decirle al otro cómo tiene que hacer las cosas, pero a lo mejor vía recursos sí que le dice que no está de acuerdo con él. Y lo que dice el de arriba sobrevale o vale más que lo que dice el de abajo. Bien, pues así son las cosas. Se establece una estructura escalonada que si empezamos desde la cúspide de esa pirámide tenemos al Tribunal Supremo y vamos bajando en importancia, aumentando el número de órganos, el número de juzgados, hasta llegar pues a los juzgados de paz, que son hoy en día
los que están situados en la base de la estructura. Por último, la cuestión, el asunto más difícil de entender, la competencia. Nosotros tenemos que afrontar que cada juzgado va a tener unas normas de competencia, es decir, va a conocer de algunos procedimientos y lo va a hacer de tres maneras. Lo va a hacer, lo que ya hemos hablado, territorialmente. Si está situado en tal sitio, su ámbito es el territorio que sea, el municipio, el partido judicial, ¿vale? Conocerá lo que ocurra dentro de ese ámbito. Primera forma de entender la competencia, territorial. Segunda forma, la objetiva. Y tercera forma, la funcional. La objetiva viene a ser, voy a pasar la siguiente diapositiva donde la tengo estructurado, y es lo último que vemos hoy. Esta última parte, que es la competencia. La territorial, muy sencilla, el territorio, la demarcación territorial o el ámbito. Nosotros vamos a funcionar casi siempre con el concepto de partido judicial o ámbito territorial que ocupa. Muy sencillo, un juzgado de Santa Cruz, ¿cuál va a ser su demarcación? Lo más probable es que sea su partido judicial, Santa Cruz. A lo mejor coincide solo con el municipio de Santa Cruz, pero si hablamos, por ejemplo, de La Orotava, como partido judicial de La Orotava, incluye dentro de esa demarcación a muchos municipios. Incluye a Los Realejos, incluye a La Matanza, incluye a La Victoria. Pues todos esos municipios son la demarcación que tienen los juzgados de La Orotava, territorialmente hablando. Me roban el coche en Los Realejos, juzgado de La Orotava. El inquilino de mi piso en La Orotava no se va, desahucio a los juzgados de La Orotava. Lo que sea, todos esos procedimientos. La hipoteca que firmé de mi casa no la pago, juzgados de La Orotava, si la casa está en el partido judicial. Y así vamos determinando competencia territorial. Segundo punto, competencia objetiva. Se refiere específicamente a la materia, ya lo hemos dicho. Lo que dice la ley que mi juzgado conoce. Si yo trabajo en un juzgado de instrucción, ámbito penal, nunca me van a poder enviar la reclamación de cantidad de un seguro. Nunca me van a poder enviar que tramite un desahucio, un contrato de alquiler. No. Sí me podrán mandar un robo que ha ocurrido en mi partido judicial, una pelea que hubo en la discoteca que está dentro de mi partido judicial, cosas penales, materias o asuntos que conoce porque la ley lo dice, porque soy un órgano que se dedica a materias penales, jurisdicción, y además de eso, soy el que se encarga de tramitar esa parte del procedimiento. Entra aquí un concepto importante que es el de primera instancia y segunda instancia. Para que no nos confundamos y nos lo aprendamos de una vez, la primera instancia es la primera vez que el procedimiento entra en el juzgado que sea y se refiere al órgano que tiene que resolver de primera, el encargado de resolver. Cuando hablemos de segunda instancia o de competencia funcional, siempre tenemos que pensar en que la primera instancia me ha ido mal y yo quiero recurrir. La ley dice ¿ante quién tengo que recurrir? Oye, si en primera instancia en civil no te ha gustado la sentencia del juez del juzgado número 1 de La Orotava, usted recurre al siguiente escalón, a la audiencia provincial, que también es civil, sala de lo civil, sección que le toque de lo civil, y resolverá el recurso, perdón. A esto lo llamamos segunda instancia o competencia funcional. ¿Qué recursos son los que yo tramito? Pues mire, en civil, la de los juzgados de instancia. En penal, la de los juzgados de primera instancia de instrucción o incluso algunos juzgados de lo penal. Así distinguimos la competencia objetiva y la competencia funcional. Objetiva, la primera instancia, el que verdaderamente tiene que resolver, y funcional, en caso de recurso, quién es el competente. Bueno, pues, si tenemos en cuenta esos tres conceptos, le añadimos a la jurisdicción, la pirámide y los tres tipos de competencia, ya tenemos bastante camino hecho, porque ya solo nos falta ir órgano por órgano viendo cómo es nuestra pirámide. Desde lo más alto, que empezaremos el próximo día con el Tribunal Supremo, hasta pues los juzgados más, no voy a decir bajos, sino los más de la base de la pirámide, eso sí, que son los que más trabajo asumimos realmente. Bueno, estamos ahí.
y donde está la mayoría de asuntos de primera instancia, ¿va? ¿Vale? Más o menos ha quedado claro estos conceptos que son importantes. Vale. Preguntillas que nos queden. Sí, entonces empezamos. Entonces el próximo día ya empezamos. Voy a parar, espera, Seo, que paro ya esta, ¿sí? Vale.